Pero bueno, nada, adelante con el pase. Bueno, ahora sí se vienen y les agradecemos que nos hayan visitado los candidatos a diputados nacionales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Nicolás del Caño. Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y a Romina del Pla. Romina, muy buenos días para vos también. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Bueno, ¿con qué contexto y con qué espíritu viene el Frente de Izquierda de cara al 26 de octubre? Entiendo que es más una cuestión de analizar la actualidad de lo que está haciendo el gobierno y a quiénes está perjudicando, que de hablar de propuestas o decir vamos a hacer esto cuando estemos en el Congreso, porque además ya tienen presencia en el Congreso en ese sentido. Sí, creo que, a ver, estamos en un momento bastante particular y crítico para este gobierno, para empezar, ¿no? Porque estos últimos meses se vinieron sucediendo estos escándalos. El último, bueno, el narcoescándalo de Esper, el principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que nosotros habíamos denunciado ya en el 2021, le habíamos dicho en un debate presidencial de candidato a diputado, le dijimos, sí, vos tenés que explicar por qué financiaron tu campaña los narcos en el 2019 cuando fue candidato presidencial. Y bueno, ahí miró para otro lado, se hizo el distraído, pero ahora todo esto que ya se sabía, digo, ¿no? Porque Bullrich se hizo la distraída, ¿no? Y no es menor, porque digo, supuestamente la banderada de la lucha contra el narcotráfico, pero se te pasó que tu candidato más importante en la provincia de Buenos Aires estaba financiado y vinculado con los narcos, y además el abogado del narco Fred Machado también es el abogado de tu presidente, de Javier Milei. Entonces digo, hay un entramado que si se investigara a fondo hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Y eso se suma al escándalo de los audios de Españolo también, que también fue presentado por Esper, supuestamente, ¿no? A Milei, incorporado a La Libertad Avanza, con el tema de los audios que decían que Karina Milei se habría quedado con este 3%, una coima por los medicamentos, los negociados de con la Suiza Argentina en la Andis, ¿no? En el área de discapacidad, un escándalo brutal, está Libra, bueno, eso pega en el corazón del relato una parte importante que decía que ellos venían contra la casta, la corrupción, etcétera, y eso creo que ha hecho que muchos que acompañaron a Milei quizás en el balotaje del 2023 no lo hayan acompañado y no lo vayan a acompañar ahora. Y creo que después también crece un poco la incertidumbre, ¿no? La bronca, ¿no? De mucha gente, por un lado, de rechazo a este gobierno, cada vez más fuerte. Bueno, con Romina nos encontramos, ¿no? Con gente que dice, che, ¿y cuándo sacamos a este? ¿Cuándo se va Milei? Hay una aspiración, digamos, de sacarse de encima a Milei rápidamente, porque también el ajuste fue contra el jubilado, el laburante, el estudiante, el pequeño comerciante, el pueblo, en definitiva, el jubilado, y no contra la casta, como se había dicho, y se han beneficiado los grandes grupos económicos. Y ahora tenés la nueva entrega, el nuevo pacto de coloniaje, ¿no? También un gobierno que supuestamente, bueno, hasta Feynman lo chicaneó el otro día a Milei en la tele, ¿no? Diciéndole que supuestamente él era el especialista de crecimiento, en crecimiento con y sin dinero, y que la gente no llega a fin de mes. Y es la verdad, o sea, la gente no llega a fin de mes, cada vez te alcanza para menos el salario, las jubilaciones están en la miseria absoluta, y el consumo ha caído enormemente, o sea, la actividad económica, hay despidos. Y bueno, frente a esa situación, yo creo que este nuevo acuerdo con Trump, el Tesoro norteamericano, después de que ya hizo el acuerdo con el FOD y demás, no es más que un salvataje a los especuladores, lo dicen en Estados Unidos, ¿no? Dicen, acá esto no va a beneficiar a Argentina, sino que es para salvar a los fondos de inversión amigos de Scott Bessent. Sí, raramente ayer el ministro de Economía ganó el premio al mejor ministro de Economía de Latinoamérica. Una cosa... Bueno, algún premio le tenían que dar, ¿viste? Bueno, porque pero no, seguramente pero no se consultó a los jubilados, No, seguramente claro, para la entrega de ese premio, vos viste cómo son las cosas. Al margen de esa situación, digo, más allá de que hay una construcción de un relato y es válido, imagino que cada gobierno intenta construir su propio relato, se pide plata cada 6 meses, Caputo, o sea, no sé, es raro, ¿no? El método de evaluación del Latin American World of Ministers. Se la fugó toda el ministro.
Es raro. Sí, sí. Bueno, probablemente sean muchos de los que han recibido parte de esa fuga, ¿no? Entonces ahí uno empieza a entender, porque es muy notorio, no hay muchos antecedentes de una situación como la que se ha vivido estos días, donde un gobierno, por más chupamedias, cipayo, sometido que haya, le entregue directamente el control de la política económica y permita que anuncien las medidas que se van a tomar sobre un país, bueno, al gobierno norteamericano. Es muy fuerte porque se ve con mucha, digamos, también con mucha evidencia esta comparación. Vos fíjate que la propia oposición a Trump en Estados Unidos dice, que dice que no hay plata para sostener el sistema de salud norteamericano, le da plata al gobierno argentino. Pero no le da plata al gobierno argentino, porque no es plata que vaya a ir al Garraham, a asistir a la ciudad de Bahía Blanca después de la catástrofe, a resolver el problema de las universidades. No. Está planteando plata para financiar la fuga de los capitales, para que los capitales especulativos, amigos de Bessent y de Toto Caputo, recuperen su dinero sin quebrantos y con enormes ganancias. Esto es muy serio, porque esto mismo, esta bicicleta financiera a la que Toto Caputo llamó a poner el dinero, sostener el carry trade y todo esto, es lo que lleva a que la tasa de interés esté por las nubes, es lo que lleva a que cualquier jubilado, cualquier trabajador que haya tenido que financiarse las compras del supermercado con tarjeta de crédito, porque esto es lo que viene pasando, que como el salario no alcanza, cada vez la gente se endeuda más y más y más, además de que deja de consumir, esas tasas de interés son las que hacen insostenible cualquier posibilidad de pago de esas deudas, o que hacen insostenible cualquier actividad productiva mínimamente, que quiere poner un pequeño emprendimiento, lo que fuera, no puede acceder al crédito de ninguna manera porque tiene estas tasas de interés que son las que benefician el carry trade de los amigos de Caputo. Entonces esto hay que terminarlo. Esto es una situación que no se puede tolerar y que cada vez pone en evidencia que es un gobierno que se descompone y que las ayudas para que se sostenga son cada vez más, digamos, increíbles en un punto, porque ni siquiera el círculo rojo, ni siquiera los mercados le terminan de creer que realmente puedan sostenerlo, porque saben que va a fracasar y va a seguir fugando la guita. Y por lo tanto esto es una deuda que nos enchufan a todos los demás, a toda la población argentina, y bueno, y hay que ponerle un corte, esto hay que desconocerlo. Creo que los únicos que estamos poniendo este tema, este foco en el centro de la mesa, porque entendemos que son los temas que hay que discutir, somos desde el frente, los que estamos en el frente de izquierda, con Nicolás, con el resto de los compañeros, porque entendemos que quien no discute cómo frenamos la fuga de capitales, cómo desconocemos de manera soberana una deuda completamente fraudulenta y volcamos esos recursos a las verdaderas necesidades, que son el aumento de emergencia de salario, de jubilaciones, un plan de construcción de viviendas para salir de la crisis habitacional, reabrir las fábricas que se han cerrado, arreglar las rutas y caminos para que dejen de ser un peligro completo para la gente que tiene que transitar, etcétera. Bueno, no estamos discutiendo lo que realmente se necesita de manera urgente, ¿no? Respecto del rol en el Congreso, ustedes también han señalado muchas veces esto de quienes le permitieron a Milei avanzar. ¿Creen que esta cuestión de, bueno, como ahora el peronismo tiene posibilidad de ganar, va a empezar a dejar de colaborar en algunos aspectos? ¿Creen que es el espíritu del peronismo seguir haciendo eso? No, bueno, yo creo que, a ver, si uno ve lo que sucedió hasta ahora, digamos, Milei no podría haber sacado las ley bases ni muchas otras leyes, inclusive el tema del veto a la ley jubilatoria, faltaron 2 o 3 votos nada más y hubo ausencias de Fuerza Patria que permitieron que no se dé vuelta ese veto, ¿no? Estamos hablando de 60.000 pesos aproximadamente para 7 millones de jubiladas y jubilados que vos me vas a decir, bueno, no es suficiente, desde ya que no, nosotros teníamos un proyecto más amplio, pero se cagaron en 7 millones de jubilados. No, que, ni eso. A ver, digo, entonces, después vos tenés un tema importante que es ver lo que está pasando, para pensar, digo, en lo que viene, ¿no? Del peronismo. En Tucumán hay una sola lista del peronismo, la encabeza Jaldo. Jaldo tiene 3 diputados en el Congreso que prácticamente son como de la Libertad Avanza, ¿no? Nosotros los vimos con Romina ahí porque eran parte del bloque,
son de los 10, 12 diputados que entraron por Fuerza Patria, o bueno, ya tenían otro nombre antes, ¿no? Pero, y después fueron de estos bloques provinciales que son colaboradores de Milei. No es algo histórico, ¿no? Bueno, fue hace unos meses, ¿no? El miércoles pasado, estos diputados no fueron a la sesión a votar la ley de DNU que limita la posibilidad de seguir llevando adelante los decretazos de Milei y, por ejemplo, sostener el DNU 7023, todo eso gracias a esos diputados que son, hoy por hoy, son la lista unificada del peronismo, ¿no? Y después, digo, es difícil pensar, digo, que los diputados que hasta ayer, o candidatos, digo, que hasta ayer eran los ministros Alberto Fernández, o quienes, bueno, la segunda que va en la lista responde a Sergio Massa, ¿no? En la lista de Fuerza Patria y varios sí, más. Actual presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Exacto. Bueno, es difícil pensar que no van a aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario, algún acuerdo de endeudamiento, cuando fue el propio Sergio Massa el que promovió ese consenso que le permitió hacer el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y nosotros, obviamente, creo que ese es un punto importante, un punto muy importante porque, como decía Romina, la única fuerza política que plantea el desconocimiento soberano de una deuda no solamente fraudulenta, ilegítima, que no fue a los jubilados, a la educación, a la salud, etcétera, sino que fue para esos especuladores, amigos de Caputo, es el Frente de Izquierda, sino que esa deuda es ilegal. O sea, la deuda del fondo, la deuda... esta deuda de Milei, inclusive la hizo sin ningún tipo de ley tampoco. No, tendría que haber... Además estaba la ley Guzmán, además de que está en la Constitución, está en la ley Guzmán. Entonces, hizo un decreto y lo aprobó solo en una Cámara. ¿Por qué hizo el decreto? Porque no podía hacer una ley en las dos cámaras porque no tenía los votos. Entonces, ¿cómo hizo...? La ley base lo había hecho con la compra de Cuader y gracias a Lustó, ¿no? Que se sentó ahí, ahora dice que es el opositor y todo, pero se sentó ahí. Pero digo, en el Congreso se votó y ahí ese día fue en marzo. Faltaron más o menos 6 o 7 diputados de Fuerza Patria. Para, entre todo, ¿no? Es como que el gobierno va y dice, bueno, acá consigo gente que me lo vote a favor, acá consigo gente que falte, acá consigo gente que se abstenga y va haciendo un número que le va permitiendo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es importante pensar desde el punto de vista de que se plantea, como nos dijo Kicillof, algo así como que los que creen que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional es un planteo infantil, y yo creo que se está justamente adelantando a que Fuerza Patria, tanto este acuerdo con Estados Unidos como el acuerdo con el FMI que hizo Milei, bueno, ellos van a buscar algún tipo de acuerdo. Es lo que han hecho siempre, ¿no? Y con el gobierno de Alberto hicieron eso, y eso tiene consecuencias terribles. O sea, digo, porque a veces dice, bueno, esto, que lo otro. No. Con el gobierno de Alberto Fernández eso significó que 2 millones de jubiladas y jubilados perdieran 50% de su jubilación, los que laburaron toda su vida, ¿no? Entonces, porque acordaron esa deuda y venía la nueva fórmula de movilidad y el ajuste a los jubilados, a los sectores populares. Entonces yo creo que la izquierda, en ese sentido, el papel que nosotros tenemos en el Congreso es muy reivindicado por muchos sectores de laburantes, inclusive muchos compañeros que comparten planteos nuestros, pero que se reivindican peronistas, pero que dicen, ustedes son los que están con los jubilados, que están con el colectivo de la discapacidad en la calle, con el Garraham, con las universidades, con los compañeros que enfrentan los despidos, y que no le han votado ni una sola ley a Milei, digo, porque también en la Cámara de Senadores, Fuerza Patria le votó el blanqueo, ¿no? Que fue otro de los rescates que tuvo Milei, fue ese, ¿no? El primero, en realidad, fue los 20.000 millones del blanqueo, después se fumaron los 20.000 millones del fondo y ahora sí, esto otro 20.000 millones. Entonces, digo, me parece que ahí hay un tema importante, pensar el 26 de octubre, es decir, acá se están discutiendo las diputadas y los diputados que van a estar ahí, y vos tenés una garantía con el Frente de Izquierda. Cuando vengan con la reforma laboral, no vamos a ir a discutir, a ver si el punto nos cierra y nos... No, rechazo de plano una reforma laboral esclavista, ¿no? Una reforma tributaria para beneficiar a los grandes empresarios o
la reforma previsional, que ahora la nombran menos, pero que también es algo que insiste en todo. Y Caputo lo dijo con claridad, dijo, bueno, ahora estamos en elecciones, nos estamos peleando con los gobernadores y bueno, pero después quédense tranquilos, mensaje a Trump y a Biden diciendo, ellos están de acuerdo con estas reformas. Y es verdad, hay un montón que están de acuerdo con esto. Entonces yo creo que el hecho de que Fuerza Patria pueda tener una votación de sectores, obviamente, opositores, yo los convoco a todos esos compañeros, a todas esas compañeras que vean la realidad. La realidad es que la única garantía, si vos te querés oponer a Milei y que este gobierno vaya acá, se termine después del 26 de octubre, tenemos que hacer una gran movilización y terminar con esto, no permitir que siga avanzando, que se reacomode con los amigos de siempre y después saca diputados de acá, diputadas de allá. Me parece que ahí está claro, más que nunca, que la garantía es el Frente de Izquierda, ¿no? Romina, en esto que mencionaba Nicolás, que son consignas del Frente de Izquierda, la cuestión de las reformas normalmente terminan siendo reformas que no plantean un beneficio común para la parte de la comunidad, que es el motor productivo. Nosotros venimos discutiendo hace rato acá en este programa y en el resto de los programas de APP, cosas que llaman, qué sé yo, la atención. Pavadas institucionales que son de lo más casta del Estado, que nunca se han modificado, pero que parece que no son los temas de agenda de la gente. Bueno, tenemos ahora una cuestión de composición impositiva que te lo dicen todo el mundo pyme acá, Bahía Blanca, afectado no solamente por la crisis Toto Caputo económica, que cada vez que es ministro enfría la economía hasta puntos que son exasperantes, sino también la inundación. Pero bueno, hoy que una persona que es emprendedora y tiene 5 empleados pague la misma composición impositiva que una gran empresa, son discusiones que como país todavía no las hemos dado. ¿Creen que, más allá de que hay cuestiones como la reforma laboral que se pueden descartar, algunas otras reformas en las cuales si la izquierda se metiera podría tener cambios significativos para la población? Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos un programa de fondo estratégico para reorganizar la economía, porque como vos bien decís, acá hay temas en muchos niveles, pero está claro que hay un punto de partida, ¿no? Que es que vos fijate que el fondo está reclamando y ya el gobierno está claro que va a ese lugar, y el resto de los bloques que se dicen opositores van a dejar pasar porque avalan, por ejemplo, una devaluación, ¿no? Y acá viene el debate. ¿A quién beneficia una devaluación? Bueno, algún sector de las grandes patronales, pero al conjunto de la población laburante no le conviene para nada una devaluación, porque acá lo que se van a abaratar es el costo de la mano de obra y de las jubilaciones, y de ninguna manera nuestro poder adquisitivo va a acompañar los incrementos que vamos a tener y la desvalorización de ese salario. Entonces, nosotros cuando planteamos que hay que tomar medidas de fondo es porque entendemos que hasta esta cuestión más elemental de cómo se distribuye una carga impositiva y demás, están completamente distorsionados. En ese sentido, nosotros entendemos que el foco de una política impositiva progresiva tiene que ser los impuestos a las grandes rentas y fortunas, y no, como está hoy planteado, el impuesto al consumo o el impuesto a los pequeños comerciantes, productores, emprendedores que justamente aparte es a los que se persigue, porque la gran evasión, las grandes patronales no pagan impuestos, no pagan los créditos que contraen, nadie los persigue, obtienen exenciones de todo tipo y color, y al que persiguen es al monotributista, al que tiene un kiosquito, pero, y Romina, esto es insostenible. Nosotros acá lo contamos hace rato, todo este estudio lleva adelante un gran conflicto en lo personal y empresarial de todo, pero de todos los días, porque hay que llevar adelante muchas cosas. Yo estoy inhibido para contraer préstamos porque tuve al descubierto una cuenta al descubierto en el Banco Pampa durante 2 meses, que ya la tengo resuelta hace 6, pero bueno, por normativa al Banco Central estoy 1 año inhibido, soy un gran evasor. Pero al Banco Central se le pasó que Fred Machado le había pasado un palo al narco experto. Totalmente. Eso es decir, la gente no es boluda, la gente está harta de esas cosas. La gente está harta, pero el problema es que también muchas veces termina utilizando instrumentos
incorrectos para resolver eso, ¿no? Porque frente a ese hartazgo general, todo un sector terminó pensando que, bueno, el voto a Milei era un voto antisistema, un voto que iba a resolver esta cuestión, y en realidad terminó, bueno, estafada una vez más con gente que está totalmente inficionada por las grandes bandas del delito, empezando por el narco. Y este no es un tema menor, porque los Petri y compañía, digo, menciono a Petri adrede, ¿no? Petri, ministro a cargo de las Fuerzas Armadas y demás, que es el que, por ejemplo, está a cargo de quienes le pretenden cobrar los puentes a la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Un escándalo. Es todos esos tipos que se supone que tendrían que estar frenando el ingreso del narco a Argentina y demás, por supuesto que no lo van a hacer porque están protegiéndolo. Lo están protegiéndolo. Entonces, aquí nosotros tenemos que confiar en la enorme masa de la población argentina, que son los trabajadores, la juventud, los jubilados, que somos los que producimos la riqueza y que somos los que siempre quedamos en el último orejón del tarro a la hora de cómo se utilizan los recursos que tiene un país, que se generan, y en este punto, cuando nosotros insistimos en que las medidas de emergencia que hay que tomar tienen que ver con un aumento de salarios y de jubilaciones, con una resolución para la construcción de viviendas para generar empleo genuino y a la vez dinamizar la economía y resolver la crisis habitacional, que hay que resolver la construcción de salas de salud, la reconstrucción de los hospitales que han quedado golpeados, por ejemplo aquí con la inundación, el problema de la construcción de escuelas, el problema de las rutas, no es porque, bueno, estamos repitiendo algún latiguillo, no, es porque la gente no puede comprar los medicamentos, porque no puede acceder a situaciones elementales de salud, porque hay dificultades para la vida cotidiana en semejante cuadro. Y si esto continúa, se vienen peores situaciones, porque la devaluación, la reducción del poder adquisitivo, el problema del ataque al empleo de la mano de la reforma laboral, bueno, van a implicar situaciones muy serias y van a tener, que esto es lo peor, el acompañamiento de la mayoría de los bloques que hoy se dicen opositores. Porque, por ejemplo, Provincias Unidas, los Puyaro y compañía son los que han aplicado en su provincia la reforma previsional y la han aplicado reprimiendo a los docentes que estaban en la puerta. Lo mismo hace Nacho Torres, los Schiaretti. Entonces, no hay nada por ahí. De hecho, van corriendo cuando lo cita este tipo Barry Bennett, es el equivalente a Santiago Caputo, ¿no? También otro que no tiene cargo oficial en el gobierno yanqui y sin embargo actúa a las órdenes, dándole órdenes a los bloques que integran el Congreso. Ahí fue Pichetto corriendo, de Loredo, bueno, Ritondo, que se podía esperar, pero son los mismos que después también se sientan con Massa, se sientan con los gobernadores del peronismo y terminan acordando medidas que van en este sentido del ataque a los derechos laborales, del ataque a los derechos previsionales. Entonces son temas muy serios, muy serios. Y el Frente de Izquierda, que por supuesto vamos a estar, como siempre, acompañando las luchas, acompañando los reclamos por la defensa de los puestos de trabajo, acompañando el reclamo de los jubilados, del colectivo por discapacidad. También entendemos que vamos a grandes confrontaciones, porque esto no va a ser gratuito. Acá, después de las elecciones, se vienen ataques de una magnitud que va a haber grandes confrontaciones. Y allí está claro que no va a ser el que le va a poner un límite a Milei la CGT, que está escondida, digamos, permitiendo que se avance. Es más, escondida sería casi un elogio. Están negociando en gran parte de la reforma laboral. Allí los que van a emerger y los que van a intervenir son los del sindicalismo combativo, son los delegados de base que pasan por arriba de las burocracias sindicales, son el movimiento piquetero que gana la calle a pesar de las persecuciones de Bullrich, los movimientos jubilados que van todos los miércoles y se bancan todas las situaciones. Entonces, esa organización independiente es la que va a emerger y ahí va a estar el Frente de Izquierda. Y por eso también es importante que todo ese proceso en la calle, de lucha, de ese descontento que se va desenvolviendo cada vez más, tenga también su representación fuerte en el Congreso. Hoy la tenemos con el Frente de Izquierda, pero hay que defenderla, hay que reforzarla, y por eso un llamado a concentrar el 26 de octubre el voto en el Frente de Izquierda, porque ahí está claro que ni a Nicolás, ni a mí, ni a ninguno de los otros compañeros nos han podido doblegar, nos han podido callar, sea el gobierno que sea, y
no nos pueden comprar, no nos pueden obligar a votar algo que va en perjuicio de los trabajadores, va en perjuicio de cualquier sector de los más vulnerables y atacados en el país. Entonces, también ahí hay una garantía. Y me parece que esto es importante, recordar que se votan legisladores y no volver a usar erróneamente el instrumento que en este momento, además de la movilización y la organización, es el voto, ¿no? A mí me surge una duda sobre esto que decías a pesar del amedrentamiento, del rol de la calle, ¿creen que el gobierno en algún punto ha tenido éxito con, no sé si atemorizar, si amenazar, si hacer que los militantes de la fuerza de izquierda, que son generalmente quienes son el corazón de las organizaciones, tanto el PTS como el Partido Obrero, tengan también un poco de desánimo, que por tener menos ingresos tengan que trabajar más y le dediquen menos tiempo a militar, o que tengan una sensación de que no sirve todo esto que está haciendo porque sigue avanzando sobre un montón de cosas muy sensibles? ¿Cuál es la sensación de ustedes? Mirá, yo lo que veo, obviamente, en nuestras compañeras y compañeros y en toda la gente que ha acompañado al Frente de Izquierda es un orgullo enorme, porque justamente como decíamos recién, ¿no? Mientras otros nos decían que había que esperar y especulaban, se burlaban, inclusive algunos hablando de la foto trosca, que es cuando supuestamente uno está en la movilización, los diputados y diputadas de la izquierda, como si fuéramos por una foto, digamos, estamos en todas las luchas. Y me causaba gracia el spot de Fuerza Patria, ¿no? Que es nuestras banderas, su spot, porque las banderas de las movilizaciones son de la izquierda, porque ellos no estuvieron en las movilizaciones al comienzo y durante mucho tiempo tenían este planteo, ¿no? Entonces yo te digo, al revés, yo lo que veo es que quizás no la militancia de izquierda, digamos, pero sí, obviamente, generó un impacto cuando se aprobó la ley bases, ¿no? Ahora, este año yo veo otro ánimo totalmente distinto, porque veo que la calle fue imponiendo una agenda al Congreso, se fueron conquistando estas leyes que mencionábamos, y el gobierno tiene un descrédito cada vez más mayor, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, la izquierda, como decíamos recién, no hubo ningún tipo de duda, no hubo ningún tipo de duda al momento de oponerse con todo este gobierno, y sí en otros sectores. Por eso está este debate, ¿no? Con muchas compañeras y compañeros que dicen, yo quiero votarlo a ustedes, pero si ganan, que no gane Milei. Bueno, vos ganás si ponés diputada y diputados que a los 2 días no te van a clavar la puñalada por la espalda, digamos, porque eso es lo que pasó, ¿no? Diputados que se presentaron como oposición, que votaron todo lo que quiso Milei o le hicieron favores de distinto tipo, porque si no, no podría haber votado nada de esto, ¿no? Es más, te digo, yo recorriendo la provincia, en muchos lugares el ánimo es totalmente diferente. Ahora, hay una incertidumbre y también un debate y una discusión, decir, ¿qué pasa si esto se desmadra? O sea, porque también, ¿no? Sí. Recién mencionaba Romina la reunión esta, Pichetto, todo lo demás, que van ahí a ver cómo arrastrado siempre. La famosa paz social. Claro, exacto. Bueno, igual desmadrado está, porque digo, el consumo está por debajo de menos cero, los salarios siguen estando en la misma situación, lo único que pasa es que el presidente dijo que si hay 10 pizzerías en la misma cuadra, que se reconviertan ahora. ¿Cómo se reconvierten? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Me refería a desmadre en el sentido que dicen, si Milei no puede seguir su mandato, si hay una mega devaluación, que todos ya están anunciando una devaluación muy fuerte, ¿no? Que va a perjudicar aún más el consumo, porque imagínate lo que va a hacer cuando tu salario valga menos, que es lo que quiere Georgieva, ¿no? Que dijo que los países se tenían que acostumbrar a tener salarios un 40-50% más bajo, imagínate, con todo lo que se está viviendo hoy, más bajo salario, imposible, digamos, o sea, no. Bueno, por eso, muchos dicen, si esto se desmadra, ¿qué pasa? Y algunos del peronismo coquetean con Victoria Villarruel. Hicieron un acto en Formosa, como sí, la amiga de Videla, ¿no? A todos nos da escalofríos, pero digo, justamente, hablan de oposición, y dicen, bueno, por si se desmadra, tenemos que tener buenas relaciones institucionales con la vicepresidenta, ¿no? Incluso algunos hablaban de juicio político, todo, entonces hicieron un acto, ¿no? que es un insulto a nuestros 30.000 compañeras detenidos desaparecidos, porque es la que está promoviendo la impunidad de los genocidas, digamos, ¿no? Y la amiga de Videla, bueno. Entonces,
Eso, otros hablan de una posibilidad de una asamblea legislativa que vote a Schiaretti presidente. Bueno, hacen todo tipo de especulaciones, enjuague de toda clase. Frente a eso nosotros decimos, a ver, la movilización popular obviamente tiene que plantear una salida, como decía recién Romina, ¿no? Que parta de desconocer la deuda, basta. Y ahí no vas a tener duda. A ver, en la izquierda no vas a tener a alguien como Itay Hatman que agarró y cuando se votó el acuerdo con el fondo en el gobierno de Alberto Fernández, renunció a la comisión de presupuesto porque no quería votar a favor para que entre otra diputada, otro diputado que sí votara a favor. Y cuando fue al recinto la ley se abstuvo. Bueno, digo, no, vos te imaginás a Romina, a mí, a cualquiera de nosotros diciendo, no, bueno, no, de ninguna manera. O sea, nosotros tenemos claridad y una convicción muy fuerte en relación a esto y a todos los planteos que hacemos, ¿no? Entonces, me parece que está claro que si hay un fuerte rechazo al gobierno, la necesidad de expresar ese rechazo, de golpearlo y demás, en la elección, pensando en lo que viene, bueno, hay que fortalecer a los únicos que estamos en esa lucha y en esa pelea, que última es lo que va a definir, pero mientras más diputadas y diputados que vos tengas en el Congreso dando esta batalla, bueno, yo creo que, a ver, sin esas peleas, todos estos diputados que le votaron todos, difícilmente hubiesen votado. Digo, también es importante eso, ¿no? Que haya diputadas y diputados que estén en esas peleas. Obviamente, pues, saben que nosotros no vamos a dejar tirado a nadie, los compañeros que despiden, ¿cuál es la única fuerza que está ahí? La izquierda. Digamos, cuando hay los jubilados, lo mismo. Bueno, entonces yo creo que ahí es importante pensar en el 26 de octubre, fortalecer una bancada de la izquierda que también pelee por esta perspectiva, lo que decíamos, el salario. ¿Cómo puede ser que tengas salarios? Los compañeros de la UTA, muchos choferes salieron hace unos meses a la calle y dijeron, vamos a hacer paro, esto que lo otro, la conducción estaba en contra, lo hicieron igual. Basta, dice, trabajamos 9 horas por día y ganamos 1 millón de pesos. No nos alcanza, tenemos que después manejar Uber. O sea, después de 9 horas tenemos que ir a manejar Uber. Bueno, eso le pasa a millones de laburantes, etcétera, tenés que tener más de un trabajo. Basta, 1.800.000, 2 millones de pesos, dijeron ellos como mínimo. Lo mismo dijeron lo de Garrahan, los metalúrgicos salieron a plantear lo mismo. Entonces, bueno, hay una moción que se va planteando desde muchos sectores. Pasa que la CGT, bueno, se saca foto con Tayana, Daer, pero bueno, ahí también uno va viendo, ¿no? Hacia dónde va la cosa, ¿no? Si tus fotos son con esa gente, bueno, está claro que mucha pelea no pensás dar. Lo mismo el tema de trabajo, prohibición de despidos. Ya mismo, prohibición de despidos. Basta que se despida trabajadoras, trabajadores por esta crisis la quieren descargar sobre las mayorías. Y después reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, como decimos nosotros, permitiría generar 1.100.000 puestos de trabajo aplicando esta medida en las grandes empresas, no en pequeña empresa familiar ni un kiosco, estamos hablando de grandes empresas. Y vos repartiendo las horas de trabajo podés incorporar 1 millón de trabajadoras y trabajadores. ¿Sabés cómo reactivás la economía que hoy está planchada con un salario igual a la canasta familiar, generando puestos de trabajo? O también con la construcción de viviendas, un plan racional de obras públicas. Sí, el tema que para eso, Nicolás, tiene que haber guita en la calle que le permita a la gente, porque puede haber puestos de trabajo, pero si no reactivamos las 3 cosas básicas que funcionan en este país, que la clase media pueda comprar electrodomésticos, que se pueda endeudar para hacer reformas de la casa, o que pueda viajar aunque sea al interior del país. O sea, esas 3 cosas yo no entiendo todavía cómo siguen mandando ministro de Economía de la derecha a Harvard y no van aunque sea con esas 3 cosas ya estudiadas. Porque, no, pero en serio, dejémonos de joder, pero cada vez que vuelven un ministro de Economía que lo mandaron a Harvard a estudiar, pero dice, no, voy a enfriar la economía. Pero porque no tiene que ver con que estudiaron mal, tiene que ver con que defienden los intereses de las 4 o 5 empresas y fondos especulativos que son los que saquean todo. No se trata de un problema de errores o de desconocimiento, tiene que ver con cuál es la orientación social, el sector al que defienden y lo demás. Bueno, lo demás les sobra, y como los países no pueden funcionar sobre la base de gente que sobra, porque no sobra nadie, es donde ahí
chocan la calecita. Y vos tenés un gobierno que, ha demostrado su naturaleza. Su naturaleza es la de quitarle las pensiones por discapacidad a las personas que la necesitan y robarse la plata de los medicamentos en Landí. Bueno, está claro que hay un contraste muy notorio y por eso, es un gobierno que cada vez tiene más dificultades para sostenerse. Y nosotros en ese punto entendemos que hay que ir a fondo en esta organización independiente, es una campaña de organización, de sumar compañeros. Mucha gente entiende que ha cambiado el clima, porque mucha gente también registró que este gobierno que pretendió presentarse como un gendarme y si salís a la calle te rompo la cabeza y no sé qué, todo eso se le va diluyendo también porque van un fracaso tras otro. Entonces la gente también entiende que, al que estaba medio golpeado por el resultado de que no entiende cómo este payaso está al frente del gobierno, dice, efectivamente no puede estar al frente del gobierno. Hay mucha gente que empezó a salir a la calle y la gente se anima y sale y se recompone un proceso, digamos, de intervención más normal, ¿no? Y esto me parece que es interesantísimo. Y allí estamos nosotros y nosotros entendemos que la perspectiva es esta, organizar fuertemente esta intervención que obligadamente va a haber que hacer, porque ahí es donde viene el tema. Muchas veces todo un grupo de personas en el país piensan que, alguien le va a venir a resolver el problema, ¿no? Entonces, un espejito de color por acá, un supuesto anticasta por el otro lado, y después se encuentra que de toda manera va a tener que salir a reclamar por el salario, por la jubilación, a marchar contra los aumentos desenfrenados de tarifas, a marchar contra los femicidios, que siguen como si nada pasara, sumándose. Entonces, esa tarea que a veces uno dice, pero la izquierda, mira, nos da tareas la izquierda, y sí, lamentablemente es así. La izquierda te da tareas porque son las que más tarde o más temprano tenemos que asumir. Entonces más vale que las asumamos conscientemente y en ese punto, colocar el voto al frente de izquierda y sumarse a esta campaña, venir a conversar con nosotros. Hoy vamos a estar en el Club Bellavista haciendo un gran acto al frente de izquierda con todos los candidatos. Y construir esa perspectiva que se viene, porque no podemos vivir esta zozobra y esta lápida que es todos los días ver qué nueva barbaridad se les ocurre para seguir empeorando las condiciones de vida y además mofándose de todos nosotros, ¿no? Eso no se puede sostener. Acá hay que construir una alternativa distinta y me parece que es claro que tenemos que ir a ponerles un límite al gobierno de Milei, a todos sus secuaces delincuentes metidos, uno peor que el otro, sacan a uno, aparece el otro que está ligado a las estafas de Cositorto. Loco, basta de esta barbarie. Y los que se dicen opositores, también uno peor que el otro. Entonces, me parece que en ese punto hay una perspectiva, el Frente de Izquierda, representa esta coherencia, este programa, estas ganas de salir a seguir transformando una realidad en favor de los que realmente se merecen tener una realidad transformada, que somos los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, y me parece que ahí está esa perspectiva y ese punto, ¿no? Y el Frente de Izquierda tiene esta gran acción para mostrar, ¿no? Esta gran experiencia, porque a diferencia de otros que todo el tiempo prometen y fracasan, nosotros ya hemos demostrado que se puede hacer desde las bancas. ¿Vamos a resolver todos los problemas de la banca? De ninguna manera, va a ser con la movilización popular, pero que estemos allí muchas veces es lo que permite colocar la denuncia en tiempo real, ser los voceros de esas luchas al interior del Congreso, desbaratar maniobras, poner en evidencia a los que dicen que son oposición pero se están entregando. Entonces no es menor que estemos allí, porque además la izquierda, el Frente de Izquierda tiene que ser una alternativa política frente a esta crisis que se va a abrir, y lo somos, y nos postulamos para ello, y eso tiene que también tener un acompañamiento en el voto. Me parece que en ese punto también una salida reforzada de esta situación me parece que va a ser importante. Romina, Nicolás, gracias por haber venido a PP, gracias por este pase, suerte hoy en Bellavista, van a ir a uno de los barrios más lindos de la ciudad. No es el barrio La Falda, que es donde yo nací, pero el barrio de Bellavista. Tenemos muchos amigos. ¿Qué hace seña, Moreto? Estuvimos hablando muy bien de Bellavista el otro día. Aparte, ¿cómo el Frente de Izquierda no va a ir al lugar que era
el lavadero de la ropa de cama del hospital municipal y del Hospital Pena en su comienzo, por eso hay mucha gente de ascendencia española que eran laburantes y laburantas de un gran lavadero que había ahí, parte de la historia que vamos a contar supongo la semana que viene en el programa. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. 9